Bienvenida aquí en RPP, en este programa, a Rafael Belaúnde Llosa, quien es un economista que ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, que ha trabajado en COFOPRI y que ha trabajado en el sector privado minero, habiendo residido por eso en Cerro de Pasco. Rafael Belaúnde, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Fernando, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Durante su paso por el Ministerio de Minas, que fue breve, tuvo que enfrentar un conflicto grave en la provincia cusqueña de Espinar y logró usted arreglarlo. Pero eso le habrá dado una experiencia cercana, porque se desplazó usted a los lugares en conflicto, sobre la actitud de las personas que viven en las zonas de influencia de las minas más grandes de nuestro país. ¿Qué es lo que ha sucedido para que en todas estas provincias el voto se haya orientado hacia Pedro Castillo, que ha tenido una actitud hostil hacia la inversión minera privada? ¿Qué se ha hecho mal para que los que viven cerca y trabajan eventualmente en esas minas no se hayan podido sentir identificados con los beneficios que la minería en principio debe aportarles? Bueno, efectivamente, el Perú es un país privilegiado por una inconmensurable riqueza minera. Esto es un fenómeno muy inusual, es muy extraño que países de la extensión nuestra estén dotados en su subsuelo con riquezas de tal envergadura, porque no solamente el cobre, es el oro, es la plata, es el zinc. Ahora, es innegable que históricamente, pero digamos en los últimos 30 años, la producción minera, cuprífera, aurífera, en todo orden de lo que son los minerales en los que el Perú tiene una dotación importante, se ha avanzado, se ha generado mucho dinero. Esto ha producido una enorme renta para el Estado. Sin embargo, no existe un correlato de esa gran renta minera en un gran beneficio para la población en las ciudades, que reside en las ciudades de donde esa renta ha sido producida. ¿Por qué? ¿Por qué es que el beneficio no se ha traducido para esa población con los resultados que vemos ahora? Eso tiene varias explicaciones. Primero es el canon, ¿no? El canon minero es el 50% del impuesto a la renta. Eso, lamentablemente vemos, el año pasado el canon fue a nivel nacional algo así como 15.000 millones de soles. Se han quedado sin ejecutar 6.000 millones. El año anterior fueron otros tantos, 15.000 millones de canon, se dejan de ejecutar 6.000 y así sucesivamente. Existe una incapacidad técnica para desarrollar los estudios de inversión que faciliten la ejecución de los proyectos de inversión. Y lo que ocurre es que las cuentas corrientes donde están los depósitos del dinero del canon crecen y crecen y crecen, se rebalsan de dinero y el dinero no llega a las provincias y no llega a la gente, y por lo tanto tenemos unas paradojas macabras, ¿no? Gente viviendo en la más abyecta pobreza extrema convive en la misma provincia donde se extrae una tremenda riqueza minera. Entonces, mientras esa situación no se resuelva, mientras la gente no sienta clara y palpablemente que la minería implica un beneficio directo a ellos y a sus familias, la minería va a tener muchos problemas en desarrollarse y el Perú va a tener muchos problemas, muchas dificultades para alcanzar su gran potencial minero, ¿no? Esto, dificultades que van a ser aprovechadas por lo demás, por los demagogos de turno, para hacer de eso un tema electoral.
Exactamente, porque lamentablemente el debate sobre la minería ha dejado de ser predominante técnico y ha pasado a un plano netamente o principalmente político, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es, para ganar el favor popular de la actividad minera, es hacer las modificaciones, que son muchas y muy importantes, para que la gente sienta que la minería sí contribuye a su bienestar. ¿Y cuáles son las modificaciones que usted propone? ¿Qué es lo que preconizaría de manera tal que no suceda lo que nos está diciendo? 40% de lo que las empresas pagan por concepto de canon a la región, a la provincia o al gobierno local no es usado. No se usa para nadie y eso significa que no hay agua para mucha gente, que no hay carreteras. Usted creo que citaba el caso de algo que descubrió en una provincia cusqueña, que no había camino asfaltado. Es el caso de Chumbivilcas. Chumbivilcas es una de las pocas provincias que no tienen conexión asfaltada con el Cusco. Chumbivilcas es una provincia minera de enormes riquezas. Tienen la problemática de la pista sin asfaltar, digamos, en unas condiciones deplorables. Tienen el anhelo del Hospital de Santo Tomás, que es un proyecto postergado por décadas. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, el Estado, el gobierno central, consciente que la minería provee la principal renta estatal, debería tener una actitud mucho más consciente y preocuparse, procurar que en las regiones mineras se ejecuten obras trascendentales. Ahora, a nivel de gobierno regional, provincial y distrital, ahí el principal problema, la principal traba son los expedientes técnicos. Tienen mucha dificultad en lograr la viabilidad de estos expedientes. Y yo creo que lo que se puede hacer ahí es, vía convenio con el Ministerio de Energía y Minas, que sea el ministerio que centralice y tercerice la ejecución de estos estudios, estos estudios técnicos de inversión, de preinversión, para facilitar el flujo de esas inversiones. Pero al final, lo más importante, a mi parecer, es que tenemos que emular experiencias exitosas que hay como, por ejemplo, en Alaska o en Noruega, y parte de la renta minera tiene que ser transferida directamente a la población que recibe en el distrito y en la provincia minera, a través de una asignación a una cuenta contra la cual uno puede girar para temas de salud, para proyectos habitacionales, para capital de trabajo, para emprendimientos. Es decir, tiene que haber una correlación muy alta, muy directa entre el progreso y el desarrollo de la actividad minera y el progreso y desarrollo de la población que vive en la zona donde se produce o desarrolla la actividad minera. Entonces, lo que propone usted, si es que lo he comprendido bien, es que por una parte ese canon sea utilizado por el Estado, coordinando mejor los expedientes técnicos, en particular entre el Ministerio de Minas, que sabe hacer esos expedientes, que sabe cuando están mal hechos, y los gobiernos locales. Por una parte, pero que una parte de ese canon sea atribuido directamente a las familias, ya no solamente en proyectos de desarrollo, sino al consumo directo de las familias a través de los temas que usted mencionó: educación, salud, inversiones propias de los beneficiarios de ese canon. Ese es su proyecto, dividir. Sí, o sea, yo creo que no hay que temer a que la gente decida por una misma. Nadie decide mejor qué es lo que necesita que uno mismo. En Alaska está el cheque, hay un cheque anual producto del canon petrolero. O sea, eso existe, no es inventar la pólvora. Y de esa manera la gente sabrá que a mayor actividad minera, mayor transferencia para ellos directamente. A menor transferencia minera, menor bienestar para sus familias. Entonces, se genera una alianza natural
entre la población y la actividad. Porque lo que es inconcebible es que una provincia como Espinar viva con unos índices de pobreza extrema como los que tiene ahora, digamos, que hacen inviable la actividad. En los últimos 4 años, el corredor minero del sur, por donde transita más del 40% del cobre que produce el Perú, está bloqueado el equivalente a un año entero por conflictos y problemas sociales, es decir, el 25%. Eso tiene un costo tremendo, no solamente para las empresas que tienen que sacar su concentrado por ahí, sino para el Estado, que deja de percibir una renta minera que es fundamental para atender múltiples necesidades del Estado, más aún en la coyuntura que vive el Perú el día de hoy. Rafael Belaúnde, permítame por favor ir a una breve pausa, digerir un poco estas propuestas que hace, que tras su serenidad tienen sin embargo una carga fuerte de reforma del canon y una constatación de un fenómeno grave, social y económico. Y además, después de la pausa, también quiero preguntarle sobre el tema de la minería, que ya no es la gran minería de las empresas, sino la que es hecha por individuos, lo que llaman minería artesanal. Hablaremos de esos dos temas después de la pausa, por favor. Son las 7:17 de la noche, estamos entrevistando a Rafael Belaúnde Llosa, economista, que ha sido ministro de Minas y que nos ha explicado lo que, si resumo bien, son 3 ideas principales. Uno, tratar de proponer una visión técnica del problema de la minería en el Perú despolitizada. Y esto lo dice alguien que es nieto del presidente Fernando Belaúnde y cuyo padre, Rafael Belaúnde, ha sido también candidato presidencial, de manera que no es que no tenga una mirada política, sospecho, sino que está tratando de buscar soluciones técnicas. Y la solución pasa, según él, por una redefinición del canon que inventamos hace poco más de 10 años y que nos ha llevado a esta situación escandalosa. 15.000 soles recaudados, de los cuales 40% no se usan. El resultado es que las poblaciones cercanas a algunos sitios mineros importantes no tienen beneficios sociales mínimos. Y nos ha hecho referencia al caso de la provincia cusqueña de Chumbivilcas. ¿Usted entonces cree que hay ejemplos concretos en los que las contribuciones de las empresas mineras al Estado pueden ser transferidas a las familias, una parte de ellas, y no solamente a proyectos de desarrollo cuyos expedientes técnicos manifiestamente generan dificultades en las regiones y en los gobiernos locales? Bueno, evidentemente digamos, la renta minera, tal como está concebida, una parte se queda al gobierno central. Yo creo que el gobierno central, adicionalmente a lo que va en las regiones vía canon, el gobierno central tendría que tener una actitud de una especie de acción afirmativa para asegurarse que en las zonas mineras, en la presencia del Estado en infraestructura y en servicios de educación y salud, sea particularmente eficiente, porque de ahí sale la principal renta del país. No tener esta actitud de darle la espalda o desentenderse. Después está el aspecto del canon que se transfiere a la región, provincia y distrito, que tiene una serie de dificultades para su ejecución, que tiene un carácter básicamente técnico, pero lo fundamental, creo yo, es que la gente tiene que sentir, y tiene el derecho también, porque estos recursos están siendo extraídos de su ámbito geográfico, de participar directamente de la renta. Por otra parte, usted citaba ejemplos sobre la ausencia del Estado respecto, por ejemplo, de la policía. Alguna vez yo lo he escuchado. Claro. Cuéntenos, por favor, lo que usted ha visto con sus propios ojos, como usted dice. ¿Qué es lo que ocurre? La minería, lamentablemente, ha caído también en un debate ideológico y político. La verdad de las cosas es que el Conga, Tía María, Majá, el grueso de los proyectos mineros importantes, todos tienen estudios técnicos muy rigurosos,
realizados pues, por compañías y consultoras del más alto prestigio mundial. Y la verdad de las cosas es que no existe ninguna incompatibilidad medioambiental para que esto se ejecute. Para esos dos casos que cita usted, los habrán otros que sí, pero esos dos, según usted, no. Pero, digamos, en los principales, en los que se han estudiado con rigurosidad, la oposición nace de una oposición política y de una oposición ideológica. Evidentemente, después la gente se asusta y cree y se opone. Pero el origen está en una oposición que tiene un origen, repito, político e ideológico. Entonces, las transferencias individuales son un mecanismo para que la gente palpablemente sienta cómo la actividad minera repercute en su bienestar. Pero nos decía usted que hay una ausencia del Estado y un caso clamoroso es el tema de la policía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Viene una protesta, un bloqueo de carreteras en alguna zona. Se despliega la policía para restablecer el orden. El Estado no tiene dónde alojar, dónde acomodar a ese contingente policial, entonces quedan en las instalaciones de la compañía minera. Entonces es lógico que la gente diga, bueno, viene la policía a apoyar a la mina contra el pueblo. Es una cosa inaudita. Sabiendo que es una zona sensible, tendría que haber mucho mayor infraestructura estatal. Por ejemplo, si uno quiere ir en helicóptero a ver alguna zona, no tiene dónde estacionar o dónde aterrizar, si no es en las instalaciones de la mina. Entonces, esas cosas no se pueden tener si es que queremos construir una relación donde el Estado sea el supervisor, el que medie porque se respete, o el que supervise que se respete el medio ambiente. En la práctica, la percepción que termina generándose es como que las fuerzas del orden y la institucionalidad del gobierno están parcializadas con la compañía. Eso perjudica a todo el mundo, pero principalmente perjudica a las mismas empresas. Claro que sí, claro que sí. Díganos una palabra, por favor, sobre la minería artesanal, puesto que se trata de potencialmente mucho más mano de obra que la que generan los grandes proyectos mineros, la artesanal, ¿no? Claro. Bueno, la minería es una actividad milenaria en el Perú, ¿no? Así como los incas conquistaron la orografía y la sometieron para la agricultura, lo mismo hicieron para conquistar sus entrañas y desarrollar la minería. En la historia del Perú está íntimamente ligada con la minería. En la costa, sobre todo en la costa sur, Nazca, Chala, en la Sierra Sur principalmente también, pero en la Sierra de la Libertad también, hay mucho minero, pequeño minero, minero artesanal, que están en la condición de informalidad. Y ellos, en el fondo, lo que ocurre es que se estrellan con una pared, porque los requisitos de la minería formal están diseñados exclusivamente para un tipo de minería de mucho mayor envergadura. Entonces, si es que nosotros queremos que la minería sea una actividad socialmente aceptada, integrada, necesitamos que sea una actividad mucho más inclusiva, no solamente reservada para las grandes compañías, sino también para los pequeños mineros, los mineros artesanales y los mineros informales. En la costa ocurre un caso increíble. Como es muy barato denunciar o poner petitorios mineros y las cuadrículas mínimas son de 100 hectáreas. Es decir, no puede hacer un denuncio por menos de 100 hectáreas. No se puede. Okay. Entonces, se hace una política de denuncio estilo sábana. Entonces, todo el país está denunciado. Mantener esos derechos de vigencia es muy barato. Entonces, cualquier pequeño minero o minero artesanal cae por definición en la categoría de informal, porque no hay dónde, no obstante son tierras que no están ni exploradas ni explotadas.
Entonces, eso requiere un tratamiento serio y a fondo, porque es mucha gente, cientos de miles de personas entre Nazca y Chala, son más de 300.000 personas que se dedican a esta actividad. Entre Nazca y Chala, 300.000 personas, dice usted. Al menos 300.000. Son un poco más de 200 kilómetros de costa, ¿no? Entonces, hay todo un tratamiento, todo un planteamiento que se tiene que hacer, toda una reforma legal y legislativa para incorporar a toda esta gente, y eso pasa por reducir el tamaño de las cuadrículas, por encarecer los derechos de vigencia en las zonas que no están siendo ni exploradas ni explotadas, por tener un control sobre las plantas de procesamiento del mineral para poder fiscalizar el uso regulado de insumos químicos y del mercurio. Y después una política diferenciada, porque una cosa o un impacto tiene la minería informal en la costa, donde es árida y no hay afluentes de agua, y otra cosa es la minería informal en la sierra, donde sí hay cauces de ríos, hay cabeceras de cuencas, donde el impacto de la minería y del uso del mercurio puede ser mucho más perjudicial. Y después está el tratamiento de la selva, donde el impacto medioambiental y en la degradación es mucho mayor, ¿no? Muchas gracias por su presencia en RPP y por compartir con nosotros parte de lo que es su experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público, para un tema que es capital y, como que ha dicho usted, bien haríamos de ver con la cabeza fría y la manera más analítica, y exigir a los candidatos también qué cosa es lo que proponen para resolver los problemas de fondo que usted ha planteado. Muchas gracias. Sí, quería, un segundo, un aspecto que es muy importante que se podría hacer. La minería coincide en muchos lugares con importantes, o zonas de influencia de importantes restos arqueológicos. Yo creo que parte de un uso acertado de los recursos del canon sería la puesta en valor de tanto resto arqueológico en los Andes del Perú, como por ejemplo el caso de Canamarca, en Espinar, que es un gran resto arqueológico, pero está muy lejos de ser puesto en valor como debe ser, y existen los recursos del canon que podrían contribuir en poner ese sitio en valor. Muchas gracias, Rafael Belaúnde. Gracias. Muy buenas noches y gracias por su presencia aquí en las 5 de las 7. Vamos ahora sin hablar sobre política.